¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Perdón que hayamos subido apenas el primer video. Grabamos varias entrevistas que les vamos a presentar el fin de semana con el Monero Hernández, también con Alonso Posada, con Juan Manuel Ramos, hablando de la oposición, hablando de Marcelo Ebrard, hablando de Samuel García, en fin, diferentes posturas, visiones muy enriquecedoras que espero que nos hagan el favor de vernos el fin de semana. Ya les estaremos, por supuesto, dando a conocer a qué hora se van a presentar estas charlas. Oigan, quiero centrar este comentario, por supuesto, en todo el entorno político alrededor de la tragedia de Otis. Sin duda alguna, es un impacto brutal. Es un impacto brutal que ha dejado zonas devastadas y en donde siempre los más afectados son los que menos tienen. Esa es la realidad de las cosas. Ya hablábamos ayer por la noche, si no mal recuerdo, del tema del Fonden, cómo se desviaban los fideicomisos y cómo después de cada tragedia de esta naturaleza, los pobres eran más pobres y los ricos eran más ricos y los funcionarios se hacían de una buena, pero buena cantidad de dinero, sin importar si eran federales, si eran estatales o bien si eran municipales. Y dentro de todo este entorno, las imágenes, por supuesto, juegan un papel importante, un papel determinante para hacerle llegar al espectador, para hacerle llegar a la población lo que está sucediendo en esa zona de nuestro país, que hasta hace pocas horas no había luz, no había internet, no había agua, no había, por supuesto, forma de comunicarse. Se ha avanzado un poco en la rehabilitación, sumamente poco. Va a tardar bastante todavía, por supuesto, en llegar la ayuda. Y bueno, en volver a hacer lo mismo va a tardar todavía más, por supuesto. Pero dentro de toda esta esfera se da también este debate político y se dan las declaraciones totalmente fuera de lugar de personajes como Lili Telles, como Kenia López Rabadán, como Jorge Triana, que han hecho un verdadero circo de este debate. Sí, también personajes como Félix Salgado Macedonio han aportado del lado de Morena, pero en general ha sido la oposición la que ha tratado de colgarse nuevamente de una tragedia, algo que ya acostumbran a hacer cotidianamente y que me parece que tendría que ser uno de los puntos que analizara la oposición a fondo, por una razón que ahorita quiero compartir con ustedes y para ir cerrando los temas. Hay unas imágenes que generaron controversia, que generaron polémica, que dividieron opiniones, por supuesto, incluso entre personajes que se dicen o se señalan de izquierda y que son las imágenes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando se dirige a la zona del desastre en un convoy militar y que de entrada no puede pasar por obvias razones. Y se escuchan las personas hablar, decir, pues no podemos, por esta razón, por la otra. Y Andrés Manuel López Obrador toma la determinación de bajarse del convoy militar y de caminar hacia la zona del desastre, manchándose, por supuesto, los zapatos de lodo. Y hemos escuchado, por supuesto, diferentes razones, diferentes versiones. Desde la gente, ¿no? Desde la gente que cuestiona que haya hecho esto, ¿no? Porque a final de cuentas consideran que se comporta como un turista, ¿no? Que se comporta con un complejo de Salvador Blanco, por ejemplo, que de verdad están muy sorprendidos de que todo el equipo de seguridad estuviera incomunicado, ¿no? Mientras estaban perdiendo vidas y que trata el presidente, dicen, de sacar raja política en pocas palabras de todo ello. Y esto me lo ha expresado gente, insisto, cercana a la izquierda, gente inteligente en muchos sentidos. Otros más, como por ejemplo Salvador Camarena, Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola, en fin, todos estos corifeos, pues han hecho una verdadera fiesta de este tema, algunos de ellos de plano tachando a López Obrador como una persona sin ningún tipo de vergüenza, que trata de colgarse de esto vendiéndose como el gran mártir, como el gran salvador, y que incluso adelantan, por supuesto, que van a querer montar toda una tragicomedia, ¿no? En torno precisamente al tema de Otis en Guerrero. Otros más han hecho memes, ¿no? Haciendo comparaciones verdaderamente racistas y clasistas, en donde vemos al presidente de la República en esta situación y del otro lado imágenes de Biden o de Trump o de Trudeau, o de Macron o de algún presidente de primer mundo, ¿no?
que va en avión o que va en una comitiva y hacen la clásica comparación de que esto es primer mundo, qué pasaría si vivieras en Luxemburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que viene a evidenciar este enorme racismo. A ver, aquí esta es la información que les presento, ¿no? Y que le reitero, gente con la que he podido platicar al respecto, hay gente que yo respeto y quiero mucho, hay otra gente que le hemos leído en torno a estas declaraciones que compartimos. En lo personal yo creo que la manera en cómo el gobierno atienda la tragedia es algo que se va a ver después. Es decir, conforme vayan pasando estos días, estas horas, podremos hacer un análisis más a fondo de si lo atendió bien o lo atendió mal, porque a final de cuentas los más afectados por esta tragedia, como siempre, son los más pobres. Son las personas que lo perdieron absolutamente todo. Y si algo ha caracterizado al gobierno de López Obrador es, o por lo menos en el discurso, y también en los números, porque ojo, también en los números, ahí están los resultados del combate a la pobreza, ha sido la prioridad que son los pobres. Entonces, en esta ocasión, el gobierno no puede desviar el camino en ese sentido y tendrá que llevar a cabo acciones de la mano del gobierno estatal, por supuesto, para poder resarcir los daños en el menor tiempo posible, ¿no? En el menor tiempo posible que ha dejado Otis. Y también para demostrar que su formato, su modelo de manejo financiero es el adecuado al ubicar el Fonden ya como un programa para este tipo de acciones y no como un fideicomiso. Entonces, me parece que cuestionar la labor del gobierno en medio de la tragedia es muy pronto. Es muy, pero muy pronto. ¿Qué pasa con estas imágenes? Y con los comentarios, aquí me centro exclusivamente en los comentarios que han hecho los integrantes de la oposición, no las personas a las que me refería anteriormente, como por ejemplo Marco Cortés o Jorge Triana o Kenia López o Lili Telles y otros más, por supuesto, o sí, comunicadores que son netamente priistas o netamente panistas. Y llego a la conclusión de que no entienden que no entienden. Esa es mi visión de las cosas. ¿Por qué? Porque además de hacer comentarios completamente clasistas, no logran captar, ni entender, ni dimensionar la cuestión comunicacional de Andrés Manuel López Obrador. El impacto que tiene la mayoría de esta población dichas imágenes. Un impacto que es positivo para muchas personas. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador es visto por millones de personas como uno de los suyos, porque es moreno, porque habla de cierta manera, porque se arregla de cierta forma, porque se dirige a las personas de otra. Lo ven como parte de los suyos. Lo ven como alguien que sí se preocupa directamente por ellos. Entonces el hecho de que uno vea al presidente de la República bajarse de un convoy, caminar en medio del lodo, sin duda alguna, le genera empatía por parte de la población. Le genera que esa población que está esperando de él reacciones se sienta parte precisamente de ese escenario. Yo no creo, sinceramente, que lo hayan planeado. Le soy muy, pero muy honesto. ¿Lo improvisaron? Puede ser, dirían algunos, ¿no? Puede ser, para mí sí. Para mí, ¿sabes qué? Yo sí creo que López Obrador, sinceramente, sea capaz de bajarse de un convoy y echarse a caminar. Lo creo de manera clara. Y le salió, o sea, me refiero a que no planearon el hecho de que no podía pasar, porque esa es otra cosa que hay mucha gente que me dice, ¿por qué se fue de esa forma? Bueno, porque no había de otra, esa es la verdad de las cosas, para garantizar también su propia seguridad. Y podemos cuestionar, debatir el tema aéreo y demás, pero realmente no había de otra para que porque se pudiera garantizar la seguridad del presidente y el acceso, como se hizo a final de cuentas, que fue caminando. El mensaje fue claro, voy a llegar al lugar a como dé lugar, ¿no? Para algunos es este asunto que les comentaba, que es cuestionable, para otros es un reconocimiento a la labor que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Y ojo, López Obrador sabe jugar muy bien con ese tipo de situaciones y recuerdo muy bien cuando él iba en la carretera y se bajaba a cambiar una llanta o se bajaba a comer una quesadilla o se bajaba de plano a platicar con la gente. Y de repente eso fue replicado por Calderón, fue replicado por Felipe Calderón, por Ricardo Anaya, fue replicado por el propio Adán Augusto. Y no le salía. ¿Por qué no te sales y haces lo mismo? Por una razón muy simple, que es lo que no ha logrado entender la oposición. Credibilidad. Andrés Manuel López Obrador tiene una enorme credibilidad.
una enorme credibilidad que no ha podido ser dañada por años y años y años de golpeteo constante por parte de medios de comunicación, de empresarios y de políticos. ¿Es perfecto? No, claro que no, se equivoca muchas veces y lo hemos dicho ustedes y yo en otras ocasiones, lo hemos platicado, lo hemos debatido, pero sin duda alguna es un personaje con mucha credibilidad. Y para hacer lo que él hace mediáticamente, se necesita que la gente te crea. Y eso es lo que la oposición no ha entendido desde 2018 a la fecha, que ellos no tienen ningún atisbo de credibilidad. Es lo que no entiende Loret, es lo que no entiende Sacamarena, es lo que no entiende López Dóriga, es lo que no entiende Krause, es lo que no entiende Aguilar Camín, es lo que no entiende Zuckerman. Que sí, dentro de su séquito, dentro de su núcleo, dentro de su grupo, sí tienen credibilidad, pues sí, son los mismos de siempre. Pero más allá de ese grupo, nadie les cree. Y por eso cuando ellos dicen, es que lo fingió, y sale López Obrador a decir, no lo fingí, la gente va a creer a López Obrador. Y también están los antecedentes. Si uno ve a Peña Nieto haciendo eso, a Calderón haciendo eso, a Fox haciendo eso, a Cedillo haciendo eso, perdón, para mí sí lo fingieron. Para mí sí fue una hipocresía real, que no lo creo, sinceramente, que lo hicieran. ¿Por qué? Porque jamás se atrevían a mancharse de esa forma los señores por una cuestión elitista, pero sí creería que todo fue planeado. Con López Obrador, sus antecedentes nos dicen que no es así. Nos dicen que si es un tipo que sabe andar en la tierra, que sabe andar a pie, que sabe andar con el pueblo de a pie, que sabe jugar con el pueblo de a pie, que sabe acercarse al pueblo de a pie. Y eso es lo que muchas veces cuesta trabajo por parte de la oposición entender, comprender, dimensionar y contrarrestar perfectamente. ¿Por qué? Porque, insisto, ¿cómo lo haces cuando tienes tantos y tantos cadáveres de closet? Y le voy a decir algo más, ya para concluir, no solamente es la oposición, pasa hasta incluso en Morena. López Obrador, cuando se reunió con las corcholatas, todas las corcholatas, Adán Augusto, Sheinbaum, Ebrard, Monreal, llevaban a alguien tapándolos con una sombrilla porque estaba lloviendo. El único que iba con su propia sombrilla era López Obrador. A lo mejor ustedes pueden pensar, ¿eso qué? Es un mensaje sumamente poderoso de cómo es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, a mí me parece que las críticas por parte de la oposición a estas imágenes lo único que demuestran es lo disociado que están de la realidad y cómo hace falta de verdad salir más allá de nuestra esfera para entender realmente lo que está ocurriendo en ese México de a pie, en el cual es el que ha apoyado hasta sus últimas consecuencias al presidente López Obrador. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.